según vuestra fe se os es dado. ¿Qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Analicemos esta frase para descubrir qué se esconde detrás de esta poderosa enseñanza. Una vez la conozcas y la apliques, vas a ser imparable. Empecemos por la primera parte de la oración. La certeza de lo que se espera. Significa que esperas algo, tienes expectativa y también tienes la certeza de que eso llegará. La segunda parte de la frase, la convicción de lo que no se ve. Significa que tienes la creencia absoluta de que eso vendrá. No hay duda, lo sabes y lo esperas. Bueno, hasta ahora sabemos qué obtenemos según nuestra fe y que la fe es tener la expectativa de que aquello que queremos llegará y que ni tu alma ni tu mente duden, la unión de alma-mente. Muy bien, ya sabemos que recibiremos en función del grado de expectativa y de convicción. Eso es lo que llamo una supraexpectativa. Si buscas el significado del prefijo supra en el diccionario, significa más allá, más alto, por encima. La gente normalmente espera lo que tiene grabado en sus creencias subconscientes. Esa expectativa no es personal, es colectiva y forma parte del trance hipnótico del molde subconsciente en el que has ido a parar. Sin embargo, cuando conectas con la intención del creador y te elevas a la mente supraconsciente, entonces adquieres creencias propias y personales, conectas con el todo y, desde ese estado, si aplicas la fórmula de la fe, recibirás exactamente lo que pides o algo mejor. Ese estado de fe absoluta conectado a la mente supraconsciente y utilizando la intención del creador es lo que llamo la supraexpectativa. Lo crees, lo esperas y no dudas en que lo recibirás. ¿Cuál es la diferencia entre la expectativa y la supraexpectativa? Vamos allá. Básicamente, la expectativa está condicionada por la mente subconsciente colectiva, mientras que la supraexpectativa es una elección personal tuya, pero algo más, la expectativa está apegada, mientras que la supraexpectativa está rendida. ¿Qué significa? La rendición. Para el despertar de la conciencia, es decir, una expectativa desapegada. Sabes que en el estado de rendición no tratas de manipular o encontrar el cómo te va a llegar, tan solo lo esperas y actúas con fe. Sigues los chispazos del alma que te guían o esa intuición y reafirman tu camino. ¿Entiendes la diferencia? Ese es el estado de la supraexpectativa, un estado de rendición en el que sabes que tu elección personal será dada, pase lo que pase, y que todo te lleva a cumplir con tu destino. Todo. Hay un ingrediente más en la fórmula. Nos lo dijo San Pablo utilizando las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo hay que pedirle a la mente supraconsciente? Lo dijo. Todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Él nos dijo que teníamos que creer que ya lo teníamos para recibirlo. ¿No se contradice esto con tener la expectativa? Si espero que algo llegue, entonces significa que no lo tengo, ¿o no es así? Bien, una vez más la clave está en el lenguaje. Observa bien lo que dice. Todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Analicemos esta frase. Todo, y lo digo con mayúscula, todo es todo. No hay límites. Cualquier cosa que puedas convencer a tu mente, a tu alma y a tu cuerpo de que puedes tenerlo, lo tendrás. Todo es todo. Piensa en ello. Todo. Los límites están en tu cabeza. Ahora mismo me estoy tocando la cabeza, pero no en el universo.
Es una cuestión de conciencia. Pidáis en oración. Significa que tienes que estar en un estado de relajación para pedir lo que deseas. Esto coincide con el pedid y se os dará. Pero, ¿cómo hay que pedir? En oración. ¿Qué significa oración? Vamos allá. Significa que tienes que entrar en unos estados de conciencia determinados. Te hablaré de ello un poquito más adelante, pero mientras sí me gustaría que comprendas. El primer paso, lo primero, tienes que pedir. Lo segundo, tienes que pedir en unos estados de conciencia determinados. Y lo tercero, todo lo que pidas en estados de conciencia lo recibirás. Todo. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Para qué todas esas resistencias? Vamos a la otra parte. Creyendo que ya lo tienes. Significa que cuando pides en esos estados, tienes que creer que eso ya lo tienes. Esto me lleva a recordarte aquella historia que escuché de Greg Braden, en la que se reunió con un amigo suyo en una tribu indígena y hacía muchos meses que no llovía. Así que invitó a Greg a que le acompañara a uno de los rituales para traer lluvia. Greg se sorprendió al observar la manera tan curiosa que tenía de pedir ese amigo suyo. Se acercaron a un círculo de piedras muy antiguo, creado por sus antepasados remotos. El amigo entró en el círculo, estuvo 5 minutos dentro y de pronto abrió los ojos y le dijo: Tengo hambre, ¿no decías que iríamos a comer? Greg no se esperaba aquello y le preguntó si ya había orado para traer lluvia. Su amigo le dijo que sí y le contó lo que había hecho. Te vas a sorprender de lo que te voy a contar. Fíjate lo que hizo. Se colocó en oración y creyó que la lluvia ya estaba allí, creyendo que ya lo tenía. Lo que pasó después fue mágico. Un anticiclón tuvo un giro inesperado aquella misma mañana y la lluvia se dirigió hacia el poblado de aquel indígena. Así que la clave del proceso es creyendo que ya lo tienes. Vamos uniendo todas las piezas para que podamos comprender e interiorizar todo este mensaje. Primero tenemos el pide y se te dará. ¿Cómo pedir? En oración, esos estados de conciencia específicos. ¿Y cómo pedir? Creyendo que ya lo tienes. ¿Y qué se me dará? Todo lo que pidas en esos estados. Todo. Ahora, vamos uniendo todo. Así que pides en un estado de conciencia determinado, creyendo que ya lo tienes y luego lo recibirás. ¿Qué recibiré? Según tu fe te es dado. ¿Cuál es la fórmula? Pides, es lo primero. Segundo, tienes fe y tercero, recibes. O sea, te colocas en el estado de conciencia, te ves a ti mismo teniendo ya aquello que deseas y después tienes la super expectativa, es decir, esperas con rendición y sigues los chispazos de tu corazón que te guían hacia aquello que deseas. Fácil, ¿verdad? De pronto tú has de decir, no, nada fácil. La verdad sí lo es, solo es cuestión de práctica, de que comiences a interiorizarlo, a practicarlo un día sí y el otro también. Los puntos claves aquí son que hay que pedir, colocarse en esos estados conscientemente y dedicar ese tiempo a la oración. La manera correcta de orar no es creer que recibirás algo, sino creer que ya lo tienes. Esa es la manera correcta para que tú te coloques en esos estados de oración. Y luego, por último, tener la convicción de lo que no se ve, esperarlo con ilusión y alegría y ver las señales del universo. El universo todo el tiempo nos está hablando. Es decir, cuando pides en el estado de oración, crees que ya lo tienes y luego sales de ese estado y lo esperas con desapego. No estás apegado al resultado. Darte una historia que compartió Joe Dispensa. Él es un científico quiropráctico que ha estudiado en el ámbito de la neurología, funcionamiento cerebral y neurociencia.
Joe sabe que crear una realidad específica es solo cuestión de enfocar la mente. Eso él lo enseña en sus seminarios y en sus libros. Él, al contrario que la mayoría de los padres que tratan de disuadir a sus hijos sobre la fantasía, los cuentos de hadas y los sueños, Joe siempre les habló a sus hijos acerca del poder infinito de sus mentes y de que lo único que tenían que hacer era convencer a sus cuerpos y a sus mentes de que podían lograr algo y lo lograrían, ¿no? Una de sus hijas hizo un video en YouTube que se volvió muy viral y Joel le dijo, muy bien hija, ¿y ahora qué más? ¿Qué quieres crear ahora? Su hija no tuvo que pensárselo demasiado y dijo, quiero poder ir de compras sin ningún límite. Una vez más, Joel no actúa como la mayoría de los padres, que le hubiera dicho a sus hijos que dejaran de soñar, sino que la animó y le dijo, muy bien. Ahora tienes que hacer esto. Debes tener muy claro en tu mente cómo sería el día de compras más maravilloso de tu vida. Necesitas practicarlo hoy mismo. Y cuando te levantes de meditar sobre ese maravilloso día de compras compulsivas, no puedes hacerlo siendo la misma persona que cuando empezaste a meditar sobre ello. Tienes que levantarte sintiéndote como si hubieras ido de compras hasta hartarte. Sin problemas, papá, dijo ella. Un mes o dos más tarde, el doctor Dispensa estaba en Washington, yendo en taxi a una conferencia. En ese momento recibió una llamada telefónica. Papá, papá, ¿sabes qué? Dijo su hija con la voz entrecortada. Cálmate, mi vida, dime, ¿qué pasó? He ido a comprar todo lo que se me ha antojado. Pues resulta que había salido de compras con su amiga en Santa Mónica, California, cuando de pronto se acercó un hombre que no había visto en su vida y le preguntó a su amiga si era la hija de Sam Bareilles. De que Sam, el padre de su amiga, le había hecho un favor grandioso a ese señor hace unos meses y quería devolvérselo. Así que sacó una tarjeta de crédito de su bolsillo y se la entregó a las chicas para que disfrutaran de ella toda la tarde. Solo les dijo, cogedla y divertidos. Qué gran bendición. Imagínense, ¿tú cómo te sentirías con aquello? Muy bien, respondió Joe a su hija, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? La hija le dijo, $7,500. Pero lo mejor, papá, es lo muchísimo que nos divertimos, incluso mejor de lo que imaginé. Y papá, yo creé todo eso en mi mente. Mi querido oyente, así es como funciona, tan fácil como pedirlo, dejarlo ir y tener la expectativa de que lo mejor va a ocurrir. La expectativa propia crea y la del entorno también. Somos co-creadores con el resto del conjunto y la expectativa de los demás hacia nosotros determina nuestros resultados en gran medida. De ahí la importancia de juntarte con personas positivas y de fe, porque si no, su fe en que no lo lograrás podría afectar a tus resultados también. Sabiendo esto, piensa en las personas con las que te juntas. Normalmente, ¿qué expectativa tienen hacia ti? ¿Te ven como un triunfador o como un fracasado? ¿Qué etiquetas cargas en tu espalda? ¿Cómo te ven los demás? Ahora ya sabemos que según vuestra fe os es dado. Sabemos también que pedid y se os dará. Así que tenemos que pedir con fe. Y además también sabemos que podemos obtener todo, todo lo que pidamos en oración, creyendo que ya lo tenéis. Ya sabiendo esto, de ahora en adelante, ¿cómo vas a actuar? Con todo lo que tú quieres para tu vida, es cuestión de tener un enfoque hacia eso que deseas para ti. Es cuestión de que te coloques en ese estado, de que tu cuerpo sienta que ya eso está ahí para ti y que comiences a desapegarte del resultado. El cómo no importa, el cómo es de Dios. Tú tienes que enfocarte en hacer lo que tienes que hacer, sabiendo súper bien que eso ya está ahí para ti por herencia divina. Si esta información ha tocado tu corazón, te invito a que puedas compartir con ese amigo o familiar este mensaje para poder
enseñarle de qué forma hay que pedir correctamente y así podamos crear una comunidad en la cual comenzamos a ser bendecidos para bendecir.